Bueno, ahora sí, entonces nuestro tema para hoy el tema de funciones escalares, son las funciones escalares las que vamos a ver, a revisar. Para algunas funciones ya es un tema visto desde la secundaria, inclusive desde la primaria, los últimos años. Y para nosotros es fundamental porque a partir de funciones nosotros comenzamos a eh, poder modelizar distintas situaciones de la vida real, ¿no es cierto? Poder ponerlas en una fórmula, en una tabla, en un gráfico. Hoy en día, por ejemplo, los gráficos de funciones son muy importantes, por ejemplo, para la situación sanitaria, para la situación económica que está viviendo el país, porque a través de un gráfico es rápido visualizar si la función, eh, por ejemplo, cantidad de testeos con cantidad de casos positivos, ha crecido, ha decrecido, o la cantidad, o el día y la cantidad de infectados por COVID crece, decrece o se mantiene constante, ¿no? Eh, y de esa manera estas funciones expresadas a través de distintas formas, gráficas, fórmulas, diagramas de Venn, en forma coloquial, permiten analizar, en nuestro caso, van a ser una variable independiente y una variable dependiente, ¿no? Pero, considerando el resto de las variables constantes. Estas funciones que vamos a estudiar nosotros acá van a permitir modelizar distintas situaciones, como le decía, por ejemplo, el movimiento de un móvil en física que describe una trayectoria parabólica, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya sea acelerado o retardado, muestra que la gráfica es una parábola, ¿no? Si bien en matemática es una parábola perfecta, en la vida real puede haber algunas variables que no se estén considerando, que le estén generando una influencia y salga algo parecido al gráfico o una parábola. Pero considerando solamente el movimiento en función de la aceleración, la velocidad y el tiempo, podemos observar que la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme es una recta. Cuando varía la velocidad con respecto al tiempo, y cuando varía el espacio o el desplazamiento respecto del tiempo, la recta es una recta que pasa por el origen del sistema cartesiano, mientras que para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos que es el caso en el caso de la velocidad y el tiempo, como tiene una velocidad inicial, no parte desde el origen del sistema cartesiano, sino parte de una cierta velocidad inicial y describe una línea recta creciente. Mientras que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuando observa el comportamiento de la aceleración con respecto al tiempo, describe una función constante. Y cuando analizamos el espacio recorrido por ese móvil con el movimiento variado, en función del tiempo nos describe una parábola. O sea que nosotros observando el gráfico y manifestándonos qué tipo de movimiento dentro de cinemática, podemos conocer qué variables están puestas en juego y qué es lo que está midiendo, ¿sí? Si la velocidad, si la aceleración, si el espacio, el tiempo en cada uno de los ejes, y establecer una relación entre esas dos variables, considerando el resto de las variables constantes. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Fíjense que toda esta época del siglo XXI está regida desde las computadoras, ustedes en electrónica, por iconos que se les muestra la pantalla en el escritorio, y con esos iconos que son gráficas, dibujitos. Entonces ustedes, si ven una gomita, saben que
cliqueando sobre esa tecla va a borrar. Si tienen un lapicito, saben que si cliquean sobre ese lapicito va a escribir. Si tienen sobre distintos cuadros, les muestra si les va a hacer el borde superior, el borde inferior, si les va a hacer los renglones intermedios. Si cliquean sobre una tabla, les pregunta cuántas filas, cuántas columnas, y saben que si ponen los datos, automáticamente les inserta una tabla. Entonces, para la generación del siglo XXI, el gráfico es muy importante. Fíjense ustedes que para mostrar la evolución de la economía de un país, para mostrar el comportamiento del COVID a nivel sanitario en la provincia, en el país, se utilizan gráficas. Entonces, entre leer un texto o mirar datos en una tabla y analizar un gráfico, el gráfico nos muestra más rápida la información esa que podemos verla en una tabla o podemos leerla en forma de texto, ¿no? Por eso prevalecen mucho todos los análisis, ya sea, por ejemplo, de economía, el Infobae, que prácticamente tiene pocos textos y muchos gráficos, cómo evoluciona la moneda argentina con respecto al dólar, cómo evoluciona el dólar a través de los distintos meses, la inflación, el sueldo de los trabajadores, distintas variables que nosotros podemos analizar en una función. Por eso son muy importantes, porque a partir de ellos se pueden armar fórmulas y determinar modelos, ya sea en economía, en matemática, en física, en química. Tienen ustedes fórmulas que representan algunas funciones, otras no, pero que las que representan funciones podemos analizar directamente al mirarlo al gráfico. Y bueno, lo más importante de todo esto es que el gráfico nos indica sin necesidad de leer cuál es la tendencia o cuál es la función que está realizando en el caso de las computadoras, ¿no? También existen graficadores, tanto como graficadores software, como calculadoras que les permiten a ustedes hacer gráficos solamente poniendo los valores que ustedes quieren graficar, o introduciendo la fórmula que representa a esa función. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a compartir la pantalla y voy a mostrar acá. A ver, esperen 2 segundos. Y voy a compartir. ¿Y mi plata? ¿Cuánto era lo tuyo? Bueno, a ver, vamos a ver quiénes son los que tienen el micrófono abierto para silenciarlo. Bueno, ahí se puede ver la pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, miren, por ejemplo, acá muestran los casos acumulados en distintos municipios del AMBA. Ustedes saben que
el COVID está en Cava y en el AMBA, ¿no? En lo que es provincia y capital federal. Y muestra, en este caso, distintas curvas que van indicando a qué partido pertenecen. Por ejemplo, la azul es el partido de San Isidro, ¿sí? Y podemos ver perfectamente que con respecto a los otros partidos que van mostrando allí, San Martín, José C. Paz, 3 de febrero, Merlo, podemos ver que el partido de San Isidro ha acumulado mayor cantidad de casos de COVID a través del tiempo. Por ejemplo, hasta el 26 de octubre del año pasado era más o menos más de 30.000 casos de COVID. Entonces, allí podemos buscar, en este caso, varios distritos de la provincia de Buenos Aires y podemos graficar en el mismo sistema de ejes cartesianos los casos de COVID y poder compararlos. Entonces, a simple vista puedo decir que el municipio de San Isidro, que es el de color azul, es el que más casos de COVID ha tenido desde el 6 de julio, en donde estaban todos muy juntos, ha comenzado a avanzar, a aumentar más que los otros distritos hasta esta mirada que se hace del 26 de octubre. Este es un ejemplo de una función que muestra un crecimiento a medida que transcurre el tiempo. Podemos observar que se analizan dos variables nada más acá. Los casos acumulados, ¿sí?, que están en el eje vertical o en el eje de ordenadas, que parten desde 0 y van en una escala de cuánto en cuánto, si es que lo pueden ver. No sé si lo quieren que lo aumente. ¿De 5.000 en 5.000? De 5.000 en 5.000, o sea, cada línea, cada renglón o cada distancia que toma, que será 1 centímetro, 5.000, 10.000, o sea, sigue una escala de 5.000 en 5.000. Y la variable que está analizando acá es la cantidad de casos acumulados en los distintos municipios de acuerdo al color de la curva, ¿no? Y en el eje horizontal, que se representa la variable independiente, ¿qué estamos observando nosotros? Que se representa a quién. ¿Qué tipo de variable? ¿Qué es lo que se está midiendo? El tiempo. El tiempo, el tiempo. Por eso no hacemos el eje de abscisas negativos, ni tampoco hacemos el eje de ordenadas negativos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener casos negativos, ¿sí?, en cuanto a la acumulación de casos de COVID, porque la cantidad de casos acumulados siempre va a ser un número positivo, e inclusive números enteros, ¿no? O sea, no podemos tener 2,5, 3,5, si estamos analizando caso por caso, ¿no es cierto? Entonces ahí se nos va a restringir también el tipo de valores que vamos a poner en esta escala. Mientras que en los días, es el día 1, es el día 2, es el día 3, en este caso comienza en el 13 de abril y la curva termina el 26 de octubre. O sea, muestra la evolución de, de esta situación sanitaria de varios distritos en un solo sistema de ejes cartesianos con dos variables. Una es el tiempo horizontal y otra es la cantidad de casos acumulados en el eje vertical, ¿sí? Así como tenemos este tipo de gráficos, podemos analizar gráficos con columnas, gráficos con puntos, gráficos donde se une la curva, se unen todos los puntos armando una curva. Vamos a ver otro gráfico. A ver si lo puedo pasar. ¿Ustedes lo ven ahí? No. ¿No es cierto? No lo están viendo. No, profe. ¿No? Bien.
Ahí vemos otro. Ahí lo voy a compartir. Y vamos a ver otro caso. Ahí lo están viendo. Ahí estamos Sí, se ve, viendo- profe. Sí, profe. Sí. Ahí se ve perfectamente cómo han ido armando los puntos, ¿sí? El primero X, luego Y, y una vez que determinados los puntos, lo unieron con una curva. Entonces, tenemos distintos gráficos y si nosotros nos ponemos a leer el título, dice este jueves confirmaron 99 casos de COVID-19 que se suman a los 1.894 positivos en el país. Por supuesto que esto es el 9 de abril del 2020. Entonces, era cuando estaba comenzando la pandemia, ¿se acuerdan que comenzó en marzo? Y evidentemente podemos ver que a medida que transcurría el tiempo, la cantidad de casos iba aumentando, pero a partir de este día, y no me lo deja ver el cartelito ahí, no me lo deja ver, tenían 103, 104, de ahí baja a 100, a 106 y comienza 92, 96, 92, 88, 80. Entonces podemos ver, primero que hay un comportamiento que va creciendo suavemente, después el crecimiento es abrupto, de ahí hay un pequeño descenso y luego comienza a subir suavemente hasta que llega la cantidad de 106 casos y comienza a bajar nuevamente la curva de COVID, en este caso, para la cantidad de nuevos casos, ¿no? en esta época. Entonces, los gráficos que nosotros podemos ver modelizan situaciones y estas situaciones son mucho más fáciles entenderlas desde un gráfico, que puede ser una función o no, que ponernos a leer, por ejemplo, en este caso, todo el texto, ¿sí? Fíjense, todo el texto nos está indicando los mismos números detallados, en este caso por provincia, y es mucho más fácil observarlo en el gráfico que leerlo. Entonces, vamos a tener distintas ventajas en cuanto a analizar las funciones, ¿no? Por ejemplo, en química, ¿en qué tema están? Soluciones. Geometría, creo, Vamos profe. Geometría. ahora, claro, hoy empezamos geometría. Geometría. Bueno, allí ustedes tienen fórmulas, ¿sí? Entonces, fórmulas de sustancias químicas, donde ustedes van a analizar si un reactivo es limitante o está en exceso, qué concentración tiene esa solución, qué pasa a medida de si le aumentamos la temperatura, qué pasa con ese compuesto que ustedes están analizando, que está en equilibrio, porque eso cumple la ley del Lavoisier, que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, el mundo se generó con una cierta cantidad de masa y esa masa no es que hemos traído masa, materia de otro planeta o de un satélite o de una estrella, de cualquier estrella, satélite natural, no me sale la palabra de los cuerpos celestes, sino que la materia que hay acá en la Tierra es la misma desde que nació la Tierra. Ustedes piensen que si se hicieron las torres gemelas con 100 y pico de pisos, 2 moles de hierro, vidrio, hormigón,
y cuando fue el atentado dejó un hueco impresionante. Esa materia no es que se la trajo de otro lugar fuera de la Tierra y se la trasladó a la Tierra, sino que se sacó de las distintas, de las distintas minas, por ejemplo, las minas de hierro, que la transformaron en hierro, se fabricaron vidrios, se fabricó el hormigón con el que se construyeron los primeros pisos, y todo eso se sacó de otro lugar para ponerse en un nuevo lugar. Entonces, quiere decir que nosotros a la materia no la podemos destruir y que no exista más, sino que la vamos a transformar en otra cosa. Por ejemplo, el cemento, la arena y la cal la vamos a transformar en un hormigón armado para que forme parte de un edificio. Pero esa materia estuvo antes en otro estado y en otro lugar, ¿sí? Entonces, por eso la ley del Lavoisier dice que la masa no se crea la materia no se crea ni se destruye, sino que se va transformando, ¿no es cierto? Entonces, allí nosotros vamos, por ejemplo, en química, son situaciones de fórmulas que ustedes van a presentar y que ustedes pueden ver qué pasa si antes se armaba una concentración de una solución, masa-volumen. ¿Qué pasa si yo le aumento la temperatura? ¿Cuánta masa de ese soluto se va a disolver en ese solvente? ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver en química que a medida que la temperatura aumenta, si yo caliento una solución, supongamos de sulfato férrico, disuelta en agua, a medida que aumenta la temperatura, la cantidad de sulfatos se va a aumentar, ¿sí? La solución va a aumentar la cantidad de sulfato que va a poder disolver. Entonces ahí van a tener un ejemplo de una función. Lo mismo que para la temperatura, cuando miden en Fahrenheit y en Kelvin, porque en química miden en Kelvin, y los ejemplos que les di de los distintos movimientos, por ejemplo, en cinemática de física, ¿no? O sea que esto de las funciones es transversal a todas las materias. Por eso es muy importante que ustedes puedan reconocer una función, puedan clasificar esa función, puedan establecer cuál es el dominio, cuál es el recorrido. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un resumen, porque la clase pasada se nos cortó la máquina mía, no sé si la que está funcionando mal o el internet es el que está funcionando mal. Y nosotros habíamos dicho que comenzábamos a estudiar la unidad número 2 con el nombre de funciones escalares. Escalar. ¿Por qué se llaman funciones escalares? ¿Se lee bien ahí? Tengo los dos focos, sí. Sí, se ve, pero Bien. Entonces, ¿por qué hablamos de funciones escalares? Porque vamos a estar trabajando con el conjunto de los números reales. Estas funciones se van a verificar partiendo de los reales o un subconjunto de los números reales para llegar a otro conjunto que va a ser el conjunto de los números reales o un subconjunto de los números reales. Comienza este análisis para llegar al concepto de función a partir del producto cartesiano. El producto cartesiano es una operación que se indica A por B como si fuese el producto de dos números. Se tiene un conjunto, el conjunto A, un segundo conjunto, el conjunto B, y vamos a hacer una flechita donde vamos a indicar que en este caso estamos haciendo un producto. Ese producto cartesiano se va a dar a través de dos conjuntos diferentes, A y B, o puede ser A por A, un conjunto multiplicado por el mismo conjunto. 5
y 4, pongámosle acá. Entonces, el producto cartesiano, ¿qué hace? Relacionar todos los elementos del primer conjunto con todos los elementos del segundo conjunto. Entonces dice, 1 se va a relacionar con 5 y 1 se va a relacionar con 4. 2 se relaciona con 5 y 2 con 4, todos contra todos. 3 con 5 y 3 con 4. Entonces, el producto cartesiano es una operación que tiene, es un conjunto que tiene por elementos a los pares ordenados. ¿Qué pares ordenados? Todo lo que yo pueda lograr acá, sabiendo que el X, que generalmente se lo representa al primer conjunto, pertenece al conjunto A, y el Y, que están representados en el conjunto B o en el conjunto de llegada, pertenece al segundo conjunto. Mientras entonces el par ordenado XY va a pertenecer al producto cartesiano, A por B. ¿Sí? Más o menos eso es lo que nos dice la definición de producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano es un conjunto formado por los siguientes elementos. 1, 4, 1, 5. Hago punto y coma, ¿por qué? Porque se puede interpretar 1,4, o sea, un entero 4 décimos, ¿sí? Se los separa a los dos elementos de este par ordenado, se los separa a través de un punto y coma. ¿Cuáles serían los otros pares ordenados de este producto cartesiano? Ya hice 1,5 y 1,4. 2, 5 y 2, 4. 2, 5 y 2, 4. 2, 5 y 2, 4, o al revés, no importa el orden acá. 2, 5 y 2, 4. ¿Qué más? 3, 5 y 3, 4. Bien, vamos a 3, 5 y 3, 4. ¿Sí? Entonces, el producto cartesiano es un conjunto formado por pares ordenados y ese par ordenado está formado por dos elementos. Es par ordenado, donde el primer elemento se llama primera componente. Y el segundo elemento se llama segunda componente. Entonces, allí tenemos el par ordenado. Par ordenado. ¿Por qué par? Porque hay dos elementos, X e Y. Y ordenado, ¿por qué? Porque siempre el primer elemento va a ser la primera componente y va a pertenecer al primer conjunto, y la segunda componente va a pertenecer al segundo conjunto. En este caso estamos trabajando en el plano, en dos dimensiones, en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas, el eje X y el eje Y. Pero también ustedes en álgebra seguramente ya van a pasar al espacio, donde también podemos trabajar en el espacio donde tenemos tres componentes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Hasta ahí las matemáticas están trabajando en dos dimensiones y en tres dimensiones. Para ordenado sería si estamos trabajando ancho y alto, eje de las X y eje de las Y. Si estuviésemos trabajando en el espacio, yo necesito indicar este punto en el espacio, que es el lugar donde vivimos en tres dimensiones. Necesito indicar la coordenada con respecto al piso, la coordenada con respecto a esta pared y la coordenada con respecto a aquella pared. Por lo tanto, no va a ser un par ordenado. Va a tener tres componentes. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Terna ordenada. ¿Sí? Se va a llamar terna ordenada. Y ya no vamos a estar en dos dimensiones, sino vamos a estar en tres dimensiones. Por lo tanto, estas ternas ordenadas van a tener la componente X, Y
y Z, ¿sí? Que sería el caso que nosotros tenemos que graficar los tres ejes, ¿sí? Acá, por ejemplo, si yo tengo el marcador, yo tengo que indicar con respecto a este eje, con respecto a este eje y con respecto a este eje, ¿sí? Que tengo acá. ¿Mm? Bien, teniendo en cuenta esto, Profe, porque se llama así, una ¿sí? pregunta. ¿Y cómo se llamaría el par cuando es en 4 dimensiones? El profe nos explicó que la cuarta era el tiempo. La cuarta es el tiempo. Eh, la cuarta es el tiempo, a ver, lo plantea Albert Einstein como la cuarta dimensión, ¿sí? Y sería una cuaterna ordenada. Pero hasta ahora, por ejemplo, yo desconozco algún punto que se grafique en 4 dimensiones. Pero sí, por ejemplo, he escuchado cuando hacen las ecografías las mamás, que dice una ecografía 4D. Sí, también he escuchado un cine en Francia en 4D, en 4 dimensiones. La cuarta dimensión en el cine yo sé que es, por ejemplo, un efecto. Si está lloviendo, bueno, caen unas gotitas, pero en 4D a las ecografías las he visto, son muy nítidas, se ve perfectamente todos los órganos del bebé, inclusive las facciones, a quién se parece, si tiene la nariz chata, si tiene la nariz grande, si tiene, si es muy largo, se pueden hacer las mediciones. Solamente lo he visto aplicado a la física, esto de 4D. Y la cuarta dimensión la estudiaba Albert Einstein, ¿no? Carl Sagan, físicos que ellos proponen que la cuarta dimensión es el tiempo. Y ahí hablan de el espacio, de los agujeros negros, de poder tomar el tiempo como una variable en la que se pueda regresar o se pueda adelantar, ¿no? Esto que en un momento fue ciencia ficción, fue ya trabajado por estos científicos, porque el tiempo es una incógnita muy importante para el ser humano, ¿no? Podemos adelantarnos y pasar al futuro, o podemos retrasarnos y volver al pasado. Bueno, son cuestiones que se las trabaja más que todos los filósofos, y Albert Einstein la plantea como una cuarta dimensión que es el tiempo, ¿sí? Muy importante. La contracción del tiempo, si ustedes buscan en internet, es muy interesante la explicación que ellos hacen con respecto al tiempo, ¿no? Que el tiempo se puede contraer, y hacen una filmación donde muestran cómo se podría contraer el tiempo, ¿no? Y el tiempo ha sido siempre un tema muy estudiado, con pocas respuestas, porque son pocos los experimentos que se pueden realizar, ¿no? Con respecto a eso. Bien, estamos entonces en producto cartesiano, par ordenado, porque se llaman par ordenado, primera componente, segunda componente, y siempre va a ser así, o sea que cada vez que ustedes encuentren dos elementos separados por un punto y coma, cerrado entre paréntesis, saben que va a ser un par ordenado y este elemento pertenece al primer conjunto y este segundo elemento va a pertenecer al segundo conjunto, ¿sí? Entonces, el producto cartesiano es todos contra todos, son todos los pares ordenados que nosotros podemos tener. Ahora, el cardinal, o sea, la cantidad de elementos que tiene el primer conjunto, este sería el simbolito, el cardinal de A, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 3. 3. Bien. Y el cardinal de B, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? 2. 2. Entonces, el producto cartesiano
A por B va a tener como cantidad de elementos el producto de los cardinales de A por B. Esto va a ser igual a 3 por 2. Por lo tanto, esto nos va a dar 6. Entonces nos está diciendo cuántos elementos van a formar este conjunto formado por pares ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? O sea, multiplicando la cantidad de elementos de uno con la cantidad de elementos del segundo conjunto, puedo obtener la cantidad de elementos del producto cartesiano, que es un conjunto formado por pares ordenados. Teniendo en cuenta esto del producto cartesiano, lo que nosotros viene a continuación es la relación. ¿Qué es una relación? Generalmente se la indica con una letra R, ¿sí? Y la relación también se indica, que se verifica, que va de un conjunto a otro conjunto. Pero, a diferencia del producto cartesiano, la relación, además de indicarnos de qué conjunto a qué conjunto va, la relación es también un conjunto formado por pares ordenados, donde esos pares ordenados son los XY, tal que, por ejemplo, podríamos decir los pares ordenados donde X es, a ver, ¿qué tenemos? Todos menores. Donde X es menor que, o igual, menor que Y. Entonces, la relación va a tomar un conjunto de pares ordenados que además cumplan con una ley o propiedad. Entonces, ¿de dónde va a tomar estos pares ordenados la relación? La relación va a tomar esos pares ordenados del producto cartesiano, de manera que la componente X sea menor que la componente Y. Entonces, todos los pares ordenados que cumplan con esta condición van a pertenecer a la relación. Entonces, producto cartesiano, todos contra todos. La relación va a tomar algunos pares ordenados, o todos, o ninguno, de manera que cumplan con una ley o una propiedad que la va a enunciar la relación. En este caso, no sé si se ve acá, sí. La relación va a estar formada por todos los pares ordenados donde X sea menor que Y. Pregunto, ¿X es menor que Y? Sí. Sí, Sí, profe. entonces el par 1, 4 pertenece a la relación. El par 1, 5 Sí, pertenece. sí pertenece. Sí pertenece. Porque Todos el pertenecen. 1 que es X es menor que 5. 2 con 5, 2 dice tiene que ser menor que 5 que es Y. ¿Pertenece o no pertenece a la relación? Ya la corro a la cámara para que lo vean. Sí pertenece, profe. ¿Eh? ¿Pertenece? Sí, porque es menor a 5. Bien, se cumple con la ley esta. Entonces ahí tenemos el par ordenado 2, 5. Lo voy a seguir acá abajo para que no se vaya tan al costado. Y 2 es menor que 4. Sí, Sí, entonces también es un elemento de la relación. Y 3 es menor que 5. sí. Sí. Y 3 también. O sea que todos los elementos que estaban en el producto cartesiano también son elementos de la relación. Entonces, ¿cuándo un producto cartesiano se convierte en una relación? Cuando establecemos alguna ley o propiedad que deben cumplir esos elementos. Por ejemplo, otra ley o propiedad podría decir que X sea igual a Y, que X más 1 sea igual al doble de Y, bueno, así distintas ecuaciones o inecuaciones que establecen una propiedad. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, Sí, profe. del producto cartesiano llegamos a una relación.
Bien, las primeras componentes van a formar, vienen del primer conjunto. Y las primeras componentes de los pares ordenados de la relación pertenecen a un conjunto que se llama dominio de la relación. Y por lo tanto, acá, el dominio de la relación es el 1, el 2 y el 3. A esto lo vamos a llamar dominio de la relación. ¿Sí? El dominio de la relación, entonces en este caso, es un conjunto DOM R que está formado por los elementos 1, 2 y 3. Y los elementos a los cuales llegan o que se relacionan con los elementos del segundo conjunto, que son todos estos, que son las segundas componentes, se los denomina conjunto de las imágenes, dominio, codominio, contradominio, recorrido, y también es un conjunto donde yo puedo expresar que es, en este caso, el 5 y el 4 o el 4 y el 5. ¿Sí? A eso se le llama conjunto de las imágenes, codominio, en el caso de la relación. ¿Sí? A este primero se lo llama conjunto de partida y conjunto de llegada, y cuando ya analizo la relación, de los que salen flechas, se los llama dominio, y a los que llegan al conjunto de las imágenes, o codominio, o contradominio, tienen varios sinónimos el segundo conjunto. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, nosotros ya tenemos el producto cartesiano. Dijimos que el producto cartesiano se convierte en una relación cuando de ese producto cartesiano se establece, se cumple una ley o propiedad. Ya me corro. Propiedad, ya me corro. Bien, y una vez que nosotros tenemos el producto cartesiano, tenemos la relación, vamos a ver si esa relación es una función. Vamos a ver si esa relación se convierte en función. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a convertir una relación en función? Cuando se cumplan dos condiciones. La condición de existencia y la condición de unicidad. Si la relación cumple con estas dos condiciones, la relación se convierte en una función o una relación también funcional, es lo mismo. Relación funcional, se puede escribir. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres está correcto. Entonces, ¿qué quiere decir que exista? Que de cada elemento salgan flechas o se relacionen con un elemento en el segundo conjunto y que esa relación sea única. Nosotros habíamos visto que era 1, 2, 3, y acá vimos que la relación, le llamamos con la R, el producto cartesiano con el por, era 4 y 5. Y dijimos que eran todos los pares ordenados. Entonces, pregunto, ¿esta relación será una unión?
esta relación es una, función, unión de, es una función, veamos si se cumple. De cada elemento sale flecha, es decir, se relaciona con un elemento en el segundo conjunto. ¿Del 1 salen flechas? Sí, Sí. Sí, ¿Del 2? sí. sí. ¿Del 3? También. También, o sea que se está cumpliendo con la condición de existencia. Ahora veamos si se cumple con la condición de unicidad. ¿De 1 sale una sola flecha? No. No, salen dos. Tiene dos flechas. O sea, tenemos que 1 se relaciona con el elemento 4 y se relaciona con el elemento 5. Tiene dos imágenes. Y la condición de unicidad dice que tiene que tener una sola imagen. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿se cumple la condición de unicidad? No. Con que ya no se cumpla para un elemento, ya no podemos seguir analizando para el resto de los elementos, porque con que para un elemento no se cumpla ya no es función. Entonces quiere decir que de 2 salen 2 flechas también y de 3 salen 2 flechas. Por lo tanto, esta relación no es función porque no cumple la condición de unicidad. ¿Sí? Entonces, ese sería el caminito que nosotros tendríamos que recorrer para determinar si una relación, si un producto cartesiano es una relación cuando se cumple con la ley de propiedad, y la relación se convierte en una función cuando cumple con las dos condiciones. Condición de existencia y condición de unicidad. Bien, ustedes me dirán si borro o no. Alguien me escribe en el chat. Borre, profe. ¿Sí? ¿Podemos borrar? Emilio dice que no. A ver. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para mostrar esto que lo hemos... a ver, ¿dónde está? Acá. Vamos a compartir la pantalla y vamos a dar estos conceptos. Yo les dije en la clase pasada que antes de comenzar con la definición y los ejemplos de función, le había hecho un recorrido sobre los saberes previos que debemos tener, que son muy importantes a la hora de trabajar con funciones. Cotas, entorno reducido, punto de acumulación. Son necesarios estos conocimientos para poder abordar la definición de función, ¿no? La condición de existencia, todos los X están relacionados con los Y, y la condición de unicidad, cada X está relacionado con un único elemento de Y. Fíjense que en ambas condiciones hace referencia a las condiciones que debe cumplir X. X debe estar relacionado con un elemento de Y, X está relacionado con un elemento de Y, y en la segunda condición de unicidad dice cada X está relacionado con un elemento de Y. Entonces, en forma coloquial es lo que yo leí, y en forma simbólica dice para todo X que pertenezca al conjunto de las X, existe Y que pertenecen
al segundo conjunto. Entonces acá tenemos un cuantificador universal, dice para todos los X. Todos los X tienen que tener una flechita que se relacione con un elemento de Y. Van a existir Y que pertenezcan al segundo conjunto tal que el par ordenado XY pertenezca a la función. Entonces, X pertenece al primer conjunto, Y pertenece al segundo conjunto y el par ordenado pertenece a la función. Y la condición de unicidad dice, si el par XY, X1 pertenece a la función y el par X, Y sub 2 pertenece a la función, si existe la condición de unicidad, los X son iguales y por lo tanto las imágenes también tienen que ser iguales. También podemos hacer lo contrario, es decir, que si X1, Y sub 1, X sub 2 y Y sub 2, si las X son distintos, las imágenes son distintas, entonces ahí estaríamos también hablando de la condición de unicidad. O sea, lo contrario, ¿no? Entonces, si las X son las mismas, tienen que tener la misma imagen para que se cumpla la condición de unicidad, que en este caso no se cumplía. Bien, alguien que me lea este texto, vamos a ver desde cuándo se comienza a trabajar con las funciones. Es muy importante saber si es un contenido, un concepto o una pregunta o un fenómeno que ha sido estudiado desde la antigüedad o es relativamente nuevo. ¿Quién va a leer un poco de historia? Leo yo, profe. Bueno, por favor. Un poco de historia. La definición de función es el resultado de un proceso de varios siglos. Las primeras definiciones de función las presentó el inglés Isaac Newton. Posteriormente los suizos Johann Bernoulli Bernoulli. y Leonhard Euler, entre otros matemáticos. Leonard Euler, sí. También dieron algunas definiciones. Bien, Hasta que finalmente, en el siglo XIX, se llegó a la definición moderna de función dada por el matemático alemán M. Dirichlet, quien bien, en 1837 consideró una función como una correspondencia entre variables que verifica ciertas reglas. bien, bien. Ahí habla de una correspondencia entre variables. Es decir, hay una relación entre variables, la variable X independiente y la variable Y dependiente. Y además se aplica una regla o una propiedad o una ley para que esas variables se relacionen. Dice que el primero en comenzar a estudiar funciones fue Isaac Newton, ¿sí? ¿Dónde más lo escucharon a Newton? ¿En En qué otro? física, En física. ¿En qué fenómenos de física? Cinemático. el equilibrio también. En equilibrio, lo vieron en óptica cuando hacía pasar un rayo de luz a través de un Sí, prisma cristalino y observaba que la luz blanca o un rayo de luz blanca no era blanca, sino es la composición de cuántos colores. Los colores del arco iris eran. De los colores del arco iris, los 7 colores del arco iris. Entonces, la luz blanca en realidad es la composición de los 7 colores del arco iris, como dice Nicolás. Entonces, no es blanca, sino que podemos de esa luz blanca, a través de algún procedimiento experimental, lograr un rayo de luz de alguno de estos colores que tienen distintas frecuencias, son ondas que tienen distintas frecuencias, distintas amplitudes. Isaac Newton tiene muchos teoremas, muchos descubrimientos, fue científico, matemático, trabajó con el microscopio, justamente trabajando en el tema de las lentes. Bueno,
fundamentalmente eso. Y de allí vienen los Bernoulli. Los Bernoulli son 3, ¿sí? Son 3, después van a ver la ecuación en dinámica de los fluidos, donde se puede medir el caudal, por ejemplo, de un río, de un caño que uno ponga en la casa o de un desagüe de un techo. Se puede medir cuánto va a desagotar, cuántos litros por minuto o por segundo va a desagotar. Bueno, los Bernoulli fueron 3 y estuvieron relacionados con la matemática y la física, ¿sí? Y ustedes van a ver en física, cuando vean ecuación de Bernoulli, que habla sobre los fluidos. Los fluidos son sustancias que se pueden derramar, en donde una molécula puede ir encima de la otra. En química les deben haber dicho los estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Líquido, sólido, gaseoso y plasma. Y plasma. Actualmente se incorpora un nuevo estado que hasta hace unos años atrás todavía no se lo consideraba, que es el estado de plasma. El estado de plasma es el estado en el que se encuentran las estrellas. Que no vamos a decir que es un sólido netamente, que es un líquido netamente o un gas, pero a mí me interesa hablar de los fluidos. ¿Cuál de estos estados son fluidos? Es decir, se pueden derramar y una molécula puede puede desplazarse o puede rodar o puede pasar por encima de otra. En el estado sólido, yo tengo este estado sólido, es un marcador. Esta molécula que está acá y esta molécula que está acá, se pueden derramar, pueden trasladarse una por encima de la otra. ¿Qué opinan ustedes? Por más que yo lo tire, esta molécula que está acá sigue estando acá y esta molécula que está acá sigue estando acá. ¿Se pueden mover y pasar una encima de la otra? Sí. ¿Sí? No. No. A ver, ¿con qué contraejemplo lo podemos a ver, Pasa, ver? Sí, yo digo eso porque, o sea, había visto que cuando están en estado líquido se pueden mover porque no están como comprimidas. exactamente. Cambio en estado sólido, sí están muy comprimidas. En estado sólido las moléculas están prácticamente en el mismo lugar y cuando llegamos a la temperatura más baja, prácticamente las moléculas forman cristales y están en un estado prácticamente de reposo. Tienen un movimiento, pero es muy pequeñito y siempre tienen forma, volumen, ¿sí? Tienen forma que les es propia. En cambio, en el estado líquido, si ustedes toman un vaso de agua y lo derraman sobre el piso, una molécula se puede desplazar encima de la otra, ¿sí? Ustedes pueden tirar con algunos papelitos y pueden ver cómo esos papelitos pueden fluir, pueden desplazarse. ¿Y el estado gaseoso? ¿Será un fluido o no? No, profe. ¿No? A ver, yo tengo una garrafa, ¿sí? Tengo un papelito allá arriba y un papelito acá abajo. Abro la garrafa. Ustedes cuando mueven la garrafa escuchan como si adentro hubiese un líquido. ¿Por qué? Porque está comprimido el gas. Las moléculas que estaban alejadas se acercaron y cuando están cerquitas, ¿sí? Forman el estado líquido. En el estado gaseoso tienden a estar lo más alejadas posibles. Cuando yo tengo comprimido ese gas en la garrafa y después le abro la llave, ese papelito que estaba arriba puede salir despedido y el otro sale despedido para otro lado.
Entonces, podemos ver allí que hay un movimiento de moléculas, que unas se desplazan con respecto a otras por encima, por debajo. Sí, profe. Sí, entonces los líquidos y los gases son fluidos, son fluidos. Entonces, por ejemplo, podríamos trabajar estudiando el humo del cigarrillo. Vieron el humito blanco que sale de cuando se enciende un cigarrillo. Allí podemos ver cómo se va moviendo el gas, y lo vemos porque está coloreado de color blanco, y podemos ver el recorrido que hace, y justamente tiende a buscar el mayor espacio posible. Por eso se mueven las moléculas. Entonces estamos hablando en presencia de fluidos. Los Bernoulli justamente trabajaron sobre la dinámica de los fluidos. Muy importante la ecuación de Bernoulli. Bien. Y otros trabajaron en estadística. Pero dice, y también tenemos a Leonhard Euler, que también tuvo injerencia en este tema de las funciones. Pero dice que recién a finales del siglo XIX se llegó a la definición que hoy conocemos como función. Siglo XIX, ¿qué año? ¿1837? En este caso, 1837. Siempre cuando decimos 19 es 1800. Cuando decimos siglo XX es 1900. Ahora, cuando estamos en el año 2021, este sería siglo XXI. Siempre va uno más en números romanos que el tiempo en números en el sistema decimal. O sea que 1800, hace 200 años, es un concepto prácticamente moderno, ¿sí? O sea, un concepto muy nuevo. Bien, sigamos. Acá tenemos una función, dice que va de x en y. Ya nos está diciendo que es una función. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Que cada elemento cumple con la condición de existencia y con la condición de unicidad. El primer elemento del primer conjunto es 1, 2, 3 y 4. El primer elemento que ponemos acá. Y este conjunto, ¿sí? Si de todos salen flechas, lo vamos a llamar dominio de la función. Y en el segundo conjunto al cual lleguen las flechas, vamos a llamarlo recorrido de la función, conjunto de las imágenes, codominio de la función. Entonces, fíjense, la función también es un conjunto de pares ordenados, que yo no lo anoté acá, que cumplen con la condición esta de las dos condiciones de existencia y de unicidad. Aquí está representada la relación. Ahora vamos a ver si esta relación también es función. De cada elemento, ¿salen flechas? Sí. Sí, entonces se está cumpliendo la condición de existencia. Ahora, ¿se relacionan con un solo elemento o un solo elemento del segundo conjunto es imagen de un solo elemento en el primer conjunto? ¿Se relaciona con dos o...? A ver, yo te pregunto, ¿de cada elemento salen flechas? Sí. ¿Una y solo una flecha? Sí, Sí, dijimos que las dos condiciones hablaban del elemento X, que salieran flechas, que se relacionaran con elementos del segundo conjunto y que esa relación sea única. A ver, nada me dice que no puedan llegar a un mismo elemento, o sea, que un elemento sea imagen de dos elementos de X. Lo que me interesa es con respecto a las X. ¿Salen flechas? Sí. Condición de existencia. ¿Sale una y solo una flecha? Sí, condición de unicidad. Lo que va a suceder acá es que llegan al mismo elemento, pero de cada elemento de X sale una flecha. Nada me habla de los elementos de Y.
quizás el que me contestó, no sé quién me contestó, que llegaban a 2 flechas. A ver, ¿quién fue? Sí, yo. ¿Eh? Yo. No te escucho, no te entiendo. Fui yo el que dijo. Bueno, pero, ¿criado? Sí. Bueno, te comento, acá se tiende a, lo que vos dijiste es muy importante. ¿Por qué? Porque los alumnos tienden a confundir. Una cosa es determinar si una relación es función y otra cosa es clasificar la función. Entonces, lo que vos me dijiste, sí, llegan a la misma imagen, el 1 y el 4 tienen la misma imagen, el 1 tiene como imagen a B y el 4 tiene como imagen a B, estamos hablando de que llegan a la misma imagen, pero es una función. Ahora, lo que no es una función inyectiva. Por eso es importante lo que dijo su compañero, que ustedes puedan expresarse, puedan hablar de lo que piensan. En este caso, su compañero, esa misma duda quizás la pueden tener varios de los alumnos, ¿sí? Entonces, todos aquellos que piensen que si 2 elementos tienen la misma imagen no es función, es incorrecto, es función. Ahora, cuando ustedes están confundidos en el sentido de la clasificación de funciones, ahí vamos a ver que esta función no cumple con la clasificación de ser una función inyectiva. Entonces, me sobran elementos y acá fíjate que llegan a B 2 flechas, o sea que B es imagen de 2 elementos. Entonces, ¿de dónde salen las flechas? Es el dominio. 1, 2, 3 y 4 es el dominio. O sea que el mismo conjunto del cual hemos partido es el mismo conjunto que es el dominio de la función. Pero en el recorrido, en el conjunto de las imágenes, ¿a quiénes le llegan flechas? A B, a C y a D. Entonces, el conjunto de las imágenes o el conjunto que es codominio o recorrido de la función está incluido en el segundo conjunto, conjunto de llegada. En este caso está incluido porque solamente son imágenes B, C y D. ¿Quiénes me están sobrando? En este caso me está sobrando el elemento A. Ese elemento no es un elemento de del recorrido de la función. Entonces, el dominio, a ver, acá vamos a poner, el dominio en este caso, bueno, a ver, ya lo vamos a correr. Bueno, no se corre, esperen. Lo voy a encerrar en un círculo. Bueno, más o menos entiéndanlo ahí. Ese sería el dominio. Y el recorrido son estos elementos. Entonces, allí yo tengo delimitado el dominio, los elementos que pertenecen al dominio y los elementos que pertenecen al recorrido de la función, al conjunto de las imágenes, al codominio. ¿Es una función? Sí, porque cumple con la condición de existencia y cumple con la condición de unicidad. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, ¿Cómo profe. se pueden representar estas funciones? Estas funciones se pueden representar a través de un diagrama sagital o un diagrama de Venn. También se puede escribir diagramas de Venn. Los diagramas sagitales también se los nombra como diagramas de Venn. A ver si lo puedo escribir porque este lápiz me cuesta un montón. Diagramas de Venn o diagramas sagitales, son líneas curvas cerradas, a través de una tabla de valores, a través de un gráfico cartesiano, a través de una fórmula, a través del lenguaje coloquial, es decir, redactando un texto.
En cualquiera de los casos vamos a tener el ejemplo de la representación de una función. Bueno, lo que vamos a ver es un video. A ver si lo tengo acá el video. A ver, espérenme 2 segundos, porque no lo quería abrir hasta que... Suponemos que tenemos que realizar el estudio y la representación gráfica de esta función. Bueno, a ver, ahora lo voy a compartir. Y es como ustedes, si tienen la, la calculadora, si tienen una calculadora 570, 970, 991, ya una graficadora, pueden buscar en el modo, a ver, acá tengo una calculadora, sí, en el modo, que es la teclita que dice mode, ¿sí? Primero la encienden, por supuesto. Mode, buscan tabla. En algunos va a estar en la tecla 7. En otros va a estar en otra tecla. Va a depender de la calculadora que ustedes tengan o si tienen una graficadora. ¿Alguien tiene alguna calculadora por allí? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Qué calculadora y qué numeración tiene? ¿Cuáles son las características? Casio es Sí, Sí, la Casio, mía por es ejemplo. Casio FX 570 ES Plus. ese plus, es la que yo tengo acá. A Entonces, mí me sale X82. bueno. Un A ver, exacto. pone mode, el que me dijo 82, ponga mode y busque si dice tabla. Y el alumno que me dijo 570S Plus, ponga mode y fíjese si dice tabla. Sí, en el 7 me sale. En el 7 sale. Y aquí el alumno que tiene la 82, Nada que es rescatable. no No, aparece tabla en la mía tabla. tampoco. Entonces, los alumnos que tengan la FX82 van a tener que trabajar a mano. Tablita, calculadora, fórmula e ir haciendo el reemplazo de los valores de X en la fórmula para encontrar su correspondiente imagen, ¿sí? Por eso es importante saber a la hora de que ustedes trabajen con las calculadoras, qué funciones tiene su calculadora. Vamos a ver un videito de cómo se trabaja con las tablas. Bueno, ahí se ve. Sí, profe, sí se ve. Bien, Sí, profe. bien, entonces, esta es la 991 ES. Esta calculadora es la que, así como la 82 en su época fue la que más utilizaban los alumnos, ahora se está utilizando mucho la 991. Una tiene estas celdas que son para trabajar con energía solar y otras vienen a pilas, ¿no? Pero son las dos 991. Y yo les pedí que aquellos que tuvieran las FX, Casio, Exactus o Fuego, que buscaran si podían transformar, que se llama craquelar, esas calculadoras y llevarlas a por una secuencia de teclas, transformarla en calculadoras que tienen más funciones. ¿Quién lo probó? Ninguno. Bueno. Sigamos entonces. Yo tengo Suponemos la que calculadora. tenemos que realizar el estudio y la representación gráfica de esta función. Para ello necesitamos realizar una tabla de valores. En este caso, al ser una función sencilla, no nos llevaría mucho tiempo, pero hay funciones en las que se complica el tema. Entonces, voy a explicar cómo sería con la calculadora. Vamos a imaginarnos que queremos, para hacer una representación gráfica buena, que desde -5 a 5, ¿vale? Entonces, pulsamos mode
Bien, yo voy parando el video para que aquellos que tienen una calculadora que tenga modo tabla, porque el grupo de electromecánica encontró una calculadora que no activaba la tabla con la tecla 7, sino con la tecla 5. Por eso es interesante que ustedes puedan investigar en su calculadora. Y dice, apretamos el 7 para aquellos que tienen el 7 como tabla. Y no sé si habrá algún otro alumno que me quiera contestar que tenga otra tecla que apretar para activar la Yo, por función. ejemplo, profe, tengo Sí. la Casio FX95 Sí, y el modo tabla me aparece en el 4. Sí, en a mí el también. 4, ¿ves? En la Yo también 95 tiene la función tabla, pero tenés que cliquear la tecla que tiene el número 4. Bueno, clique la tecla que tiene el número 4. ¿Sí? Bien, Sale FDX. bien. Entonces, Y en el botón 7, tabla, introducimos la función. bien. Ahí les aparece f de x. En las dos calculadoras puede ser que aparezca f de x. En la mía sí. Sí. En mi ¿Sí? caso, Bien. Entonces, ¿cómo van a escribir f de x? El f de x es lo mismo que nosotros tenemos acá como g de x. Es 3x al cuadrado menos 1. ¿Cómo hacen ustedes, alumnos, para ingresar esta fórmula? Van a poner el 3, intercambiamos X por ¿sí? 5. Alfa. Ven que está pintado de color rojo la palabra alfa. Y van a irse a, cuando cierran el paréntesis, allí tienen la X pintada de rojo. Entonces le va a poner 3X. Y luego van a venir al cuadrado, X al cuadrado, y va a poner 3X al cuadrado. Y luego van a apretar el menos 1. Entonces ahora hago correr el video para que ustedes sigan la secuencia. Que sería Ah, yo soy alfa. menos Y este cierra paréntesis, que aquí se ve en rojo la X al cuadrado. Menos 1. ¿Les apareció 3X al cuadrado menos 1? ¿Pudieron incorporar sí, profe, sí. la Sí. fórmula? Acuérdense que con la calculadora pueden trabajar con cálculos, pero también pueden escribir porque tienen la función alfa, ¿sí? Que les indica qué letras, todas las letras que estén arriba de las teclas de color rojo se activan con la tecla alfa y pueden escribir cualquier palabra. Bien, entonces les quedó 3x al cuadrado. Cuando terminan de incorporar la función, les dice start. En inglés start es comenzar, ¿sí? Iniciar. Entonces nos pregunta, ¿en qué valor queremos que inicie la tabla de valores? En este caso puso menos 5. Nosotros pongamos menos 7. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Cuando dice start, ponen menos 7 y le dan entrada con el igual. Y ahí va a aparecer el menos 7. Nos está diciendo en qué valor queremos empezar la tabla. Pues le decimos que queremos empezar en menos 5 y queremos terminar en... Bien. Cuando ustedes incorporaron menos 7 y el igual, les dice end. ¿End qué significa? Sí. Fin. Fin. ¿Dónde queremos terminar esta tabla de valores? Supongamos que queremos terminar en 2. Entonces ponemos el 2, escribimos el 2, clicamos la tecla 2 y le damos entrada con el igual. El igual es el enter de nosotros acá. ¿Sí? 5. ¿Y de cuánto en cuánto? Y luego les aparece qué palabrita. Step. Step.
Step significa de cuánto en cuánto, o sea, la escala que vamos a utilizar. Podemos ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 100 en 100, de 0,5 en 0,5, de 0,25 en 0,25. Va a depender de la variable que estemos utilizando, ¿sí? De la magnitud que estemos midiendo. Entonces, yo acá puedo poner que la escala sea de 1 en 1, pero no quiero que sea de 1 en 1, quiero que sea de 0,5 en 0,5. Entonces, ¿qué ponemos? Step 0,5. Aprieto 0,5, o sea que me va a dar todos los resultados desde menos 7 hasta 2 en una secuencia separados por medio punto, por 0,5. Entonces, ¿pusieron ya 0,5? Sí, profe. ¿Y qué les da? ¿Qué les dice? Aparece la tabla de valor. Aparece la tabla de valores. Y de menos 7, ¿cuál es el número que le sigue en la tabla? Menos 6,5. Menos 6,5. Después de menos 6,5, ¿quién viene? Menos 6. Menos 6. O sea que la escala que vos has tomado allí es de 0,5 en 0,5. ¿Lo podés hacer? Perfectamente. Generalmente hacemos de 1 en 1, o de 10 en 10, o de 100 en 100. Pero también podemos tomar la escala en números decimales, ¿sí? Entonces, termino con el ¿Cuánto video. queremos los valores? Pues de 1 en 1, de 0,5 en 0,5. Bueno, yo voy a decir de 1 en 1. Y aquí tenemos nuestra tabla, ¿vale? Pues para menos 5, pues tenemos que f de x vale 74. Para menos 5, ¿cuánto les da la imagen? 74. 74, bien. Para menos 4, 40. Para menos 4, 47. 47. 7 y así. Pues ya podemos representar nuestra función y realizar el estudio. Entonces, como vieron acá, yo después se los paso al videito al grupo, pueden ustedes trabajar perfectamente una función a partir de una tabla de valores sin la necesidad de hacer ustedes la cuenta, ¿sí? Directamente pueden utilizar esta función tabla dependiendo de la calculadora que tengan. La FX82, alguien me quería decir algo sobre el craquelado. Bueno, nadie. Listo. Profe. Sí. Yo sí puedo comentar el micrófono. Yo tengo la FX991 LAC, la última, creo que sacó Casio. Sí. Y me sale de otra forma. No me sale ¿Cómo te sale? Me salía ¿Qué? me sale FX y ahí pongo lo que dijo usted recién. Y eso Sí. cuando pongo igual, Sí. me salía GX. Porque allí vos podés trabajar ahí estás trabajando con dos funciones, f de x y g de x. Entonces te van a aparecer dos imágenes, una para la función f de x y otra para la función g de x. Por eso te digo, fíjate bien que sea tabla y que sea para una sola función. Sí, y después me sale cuando pongo de vuelta igual, me sale aquí hacer el índice, el final y el paso. Ay, no sé qué ha dicho. Ya me perdí Sí, el... cuando pongo igual, Sí. para hacer el siguiente paso me sale el índice, el final y el paso. Ah, el inicio, el final y la escala. Es lo que te está pidiendo allí. Sí, sí. ¿Dónde quieres comenzar la tabla? ¿Dónde quieres llegar en la tabla? Porque muchas veces no necesitamos todos los valores, necesitamos un subconjunto de X y Tayel, ¿qué onda, Tayel? Perdón, punto ya aparte. Tayel, no sé si está durmiendo, si está con capucha. Prestado atención. Ah, no te veía la cara, no te veía la cara.
Yo te veo un coso No. blanco de un dibujo, digo yo, se ha puesto una máscara, no sé qué te estaba viendo, entonces la remera es la que está. Sí, debe ser. No, como no Ah, tengo la la- calculadora, eso mucho no la puedo seguir, así que. y ya la otra clase voy a poner fecha de examen y cómo van a saber cómo manejan la calculadora. Ojo, yo después ya lo enseñé. Les pedí que mandaran el mapa de conocimiento, les pedí que trataran de buscar un video que les permita transformar aquellas calculadoras 82 que ustedes tienen, que son las básicas, a ver si se podían transformar en una calculadora Casio, por ejemplo 95 o 570, porque hay algunas que se pueden hacer debido a que Casio, cuando arma todas estas calculadoras, arma de primera calidad y de segunda calidad. Las de segunda calidad son las Exactus, las Fuego, y se ha descubierto los chicos que son intrusos, que son que investigan, han descubierto que las funciones son las mismas que se imprimen en todo el dispositivo de la calculadora, ¿no? Y como son de menor calidad, lo que hacen es ocultar esas funciones, pero esas funciones están tanto para las calculadoras que son de primera calidad y tienen muchas funciones, como para las calculadoras como la F82 que utilizaron en la secundaria y que están utilizando la mayoría ahora. Entonces, por eso yo les decía, esas funciones están ocultas y los chicos han descubierto que se puede, a través de una secuencia de teclas, transformarla en una calculadora con más funciones, ¿sí? Sin invertir nada de dinero, sin necesidad de comprarse ninguna otra calculadora. Bueno, entonces les voy a pasar a ustedes para que, Una pregunta. sí, te escucho. ¿Qué calculadora recomienda usted, profe? Y la 991 está buena, está buena. La 991, viene ¿cuál es la que tenés? ¿La 991 con celdas solares? ¿Con celdas? ¿O la con pila? No sé quién me decía que tenía una 991. Tiene las dos, profe, tiene pila y celdas. Tiene No sé pilas si y me está celdas. hablando a mí. ¿Y la compraste este año? Sí, sí, le pregunté, ya usted no sé si se acuerda. La No, no compré hace como un sí. mes, 2 meses, creo, si no me equivoco. ¿Y cuánto te salió? En ese tiempo me salió como 4.000 pesos, profe, por 4 Mercado mil Libre. pesos, sí. No sé cuánto estarán ahora. Después están estas que yo tengo acá, que es la 570, la 970, la 95, también tiene un poquito más de funciones. La última que salió de Casio, que es calculadora solamente, es la 991. De ahí hay otras calculadoras que son calculadoras y graficadoras, ¿sí? Que tienen una parte del visor para hacer cálculos y otra parte para hacer gráficos, ¿sí? Por supuesto que son un poco más caras, pero bueno, en ingeniería siempre se están haciendo gráficos. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces yo recomiendo con una 570 ya está hecho. Pero si hay poca diferencia en cuanto a precio, por ahí una 991 te conviene. No sé cuánto estarán ahora, ustedes vieron que con el olor del aumento ya suben todas las cosas y no se ha producido el aumento. Pero Profe, yo estuve sí, viendo en Mercado Libre y sí, la 570 y la 991 están en el mismo precio. claro, Salen 5.000 pesos con envío gratis. claro, entonces te conviene la 991. Te conviene la 991, inclusive trabajan con estadística, trabajan con números complejos, trabajan con coordenadas polares,
trabajan con, con probabilidad, con combinaciones, permutaciones. O sea, el que la sabe utilizar, trabajan con funciones cuadráticas, con ecuaciones de grado 3, cúbicas. El que lee el manual y lo aplica, pero se va por un tubo en aceitado, con una máquina de eso. Pero depende de lo que ustedes puedan acceder, puedan comprar. Por eso yo les decía al comienzo que antes de comprar, que si pueden sacarle una foto, me la envíen para que le veamos las funciones, si es pertinente o no para la carrera que ustedes están siguiendo, ¿no? La calculadora y la computadora es fundamental. Bueno, en este caso tenemos un diagrama sagital o diagrama de Venn, y nos dice que el diagrama sagital tiene la ventaja que permite observar rápidamente la imagen de cada elemento. ¿Ven? La imagen de 2 es A, la imagen de 1 es B, la imagen de 3 es B. ¿Sí? Pero tiene una desventaja. No es adecuado para representar funciones cuando el dominio, la imagen de la misma son conjuntos infinitos. ¿Por qué? Porque acá el conjunto es finito, ¿sí? Se puede expresar por extensión también o por comprensión, pero cuando tiene infinitos elementos ya no podemos utilizar el diagrama de Venn. Vamos acá. Esta es una función por tabla. También tenemos, fíjense, en este caso, los alumnos los alumnos inscritos en un polimodal. En el año 2001 fueron de 1.640.278. Bien, algo para aclarar acá en la tabla. Fíjense que la tabla comienza en el 2001, ¿sí? Que en general la mayoría de estas funciones, cuando no comienzan en 0, vamos a borrar acá. Si nosotros las tendríamos que expresar a través de un sistema de ejes cartesianos, vamos a revisar ejes cartesianos. Bueno, más o menos. No tengo regla, no estamos en la universidad, así que no me he podido traer una reglita. Bueno, este es el sistema de ejes cartesianos coordenados ortogonales. Nacho Mola. Ahora, ¿pero qué pasa? Nacho, ¿usted es el que está con el audio encendido? Sí, lo había apagado, hace rato no sé qué pasó. Lo estamos escuchando todos los alumnos, inclusive yo. Lo mutea o lo baja y lo escucha usted. ¿Sí? Bien. Ah, sí, por eso lo tenía muteado, no, Pero no estoy seguro qué pasó. Bueno. Después me fijo. Bien. Aquí alguien puso una dirección, Maximiliano, del Mercado Libre. Esa es la calculadora que decía usted, profe. Acá es donde vos investigaste que salía el precio de 4.000 pesos. Bien. No, esa vale 5.000 ahora mismo. Ahora vale 5.000. Bueno, inclusive pueden comprar una calculadora usada, o sea, salvo que la hayan tirado por la ventana o la hayan revoleado por algún lado, la calculadora, si viene de alguien que le gusta la matemática, la física, es seguro que está bien cuidada. O sea, no le podemos desconfiar, salvo que se haya salido una tecla o las teclas estén despintadas o que ustedes vean un maltrato.
también se puede comprarle a un compañero una calculadora usada, ¿no? Inclusive preguntarle a Nacho Martínez si hay algún chico de años superiores que quiere comprar una máquina más compleja y tiene una máquina más simple que nos puede servir a nosotros para las materias básicas, y hacer allí la compra-venta de una calculadora que por allí, en cuanto a ser usada, baja mucho el precio, ¿no? Bueno. Entonces, sistema, porque necesitamos ubicarnos de ejes, en este caso son 2 ejes, pero dijimos que podíamos tener 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. En el caso de las columnas, allí tenemos los 3 planos, el techo, las 2 paredes, o el piso y las 2 paredes. Cartesiano, porque fue René Descartes el que determinó que necesitábamos un sistema de referencia para podernos ubicar, porque por ejemplo yo le puedo llamar a Remy y decirle búsqueme en la calle San Nicolás de Bari, y le corto, y todavía anda el remisero o el taxista buscándome. ¿Por qué? Porque necesito darle puntos de referencia. San Nicolás de Bari entre Catamarca y Belgrano, o en la numeración tanto, 900, al 900. Entonces, allí yo le estoy dando dos referencias, la calle y el número, o entre qué calles está, para que se pueda ubicar, si no, no se va a poder ubicar. Lo mismo sucedía con René Descartes, donde dice necesito algo para ubicarme. Entonces, cartesiano, coordenado, de coordenadas, porque en este caso las coordenadas van a ser 2, y ortogonal, porque ortogonal. Cuando un concepto es ortogonal, en geometría, en álgebra, planos ortogonales, rectas ¿Puede ortogonales. ser que sea de perpendicularidad? Exactamente, significa que estas rectas son perpendiculares. Está muy bien lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque generalmente los alumnos me dicen, se cortan en un ángulo de 90 grados. No. ¿Por qué? Porque 90 grados pueden ser grados sexagesimales, grados centesimales, ¿sí? Lo podemos expresar también en pi radianes. Se cortan en forma perpendicular, formando, y al intersecarse, forman un ángulo recto. Ese ángulo recto mide 90 grados sexagesimales en el sistema sexagesimal, pero mide 100 grados centesimales en el sistema centesimal. Por eso, lo conveniente es decir que son perpendiculares o se cortan formando un ángulo recto. Si este ángulo es recto, ¿cómo son los otros 3 ángulos? El 2, el 3 y el 4. Iguales. ¿Qué? Que son iguales. Son iguales. Y dentro de la clasificación de ángulos, ¿qué tipo de ángulos son? Rectos. Son ángulos rectos. Con que 2 rectas se corten en un ángulo recto o en forma perpendicular, como consecuencia ya puedo asegurar que los otros 3 ángulos son ángulos rectos, ¿sí? Entonces, ortogonal significa perpendicularidad, como dijo su compañero. A esta parte del plano se lo llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Sí? Siempre, en este caso, en el sentido antihorario. En contra de las agujas del reloj. Y los ángulos que se pueden marcar son ángulos siempre con una amplitud de ángulos positivos. Por ejemplo, ahí yo podría decir un ángulo de 45 grados.
¿sí? En cambio, si entonces van a ser ángulos positivos. El eje horizontal se llama eje de las X o de abscisas. Del 0 adelante tenemos las abscisas positivas, ¿sí? Del 0 a la izquierda, las abscisas negativas, ¿sí? Del 0 hacia arriba tenemos el eje de las Y o el eje de ordenadas, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien dicho. Del 0 hacia arriba tenemos las Y positivas y del 0 hacia abajo las Y negativas. Este punto que está ahí es el punto 0, 0. No es un poquito acá, un poquito más acá, no. Es la intersección de los dos ejes en forma perpendicular. Y ese punto que determina la intersección es el punto 0, 0. O sea, es el origen del sistema cartesiano, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo quiero trabajar con un ángulo en el sentido antihorario? En el sentido, horario. Nosotros vamos para allá, antihorario, y en el sentido horario vamos así. Este sentido horario. Cuando es sentido horario, el ángulo que yo voy a formar es un ángulo negativo. Por ejemplo, vamos a hacer acá este otro ángulo. De acá hasta acá. Supongamos que vamos desde este ángulo, desde este lado, hasta este otro lado. ¿Cuánto mide este ángulo que está acá? Hasta acá, desde acá hasta acá, ¿cuánto hay? 45. 45. Y de acá hasta acá, ¿cuánto mide el ángulo? 90. 90. Entonces el ángulo completo es un ángulo de ¿cuánto? 135 grados. Bien, 135 grados sexagesimales. Pero como yo estoy haciendo en el sentido horario, es un ángulo negativo. ¿Sí? O sea que pueden haber ángulos positivos, pueden haber ángulos negativos, pueden haber ángulos más de 360 grados. 90, 180, 270, 360. ¿Puede haber otro, un ángulo que mida todo esto? Sí. Se llaman ángulos mayores al ángulo de un giro. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar, digo, completo hasta acá un giro, 2 giros, 3 giros, este sería un ángulo de 3 giros, o si un giro mide 360 grados sexagesimales, 3 por 360, ¿cuánto da? 1080. 1080, o sea que puede ser 1080 grados sexagesimales o un ángulo de 3 giros completos, ¿sí? Entonces, pregunto, una vez que estamos en el sistema de ejes cartesianos, este cuadrante va a relacionar puntos en el eje de las X positivas y en el eje de las Y positivas. O sea que todos los puntos que están acá van a tener coordenadas positivas, tanto en X como en Y. Todos los puntos que estén en el segundo cuadrante van a tener X negativas e Y positivas. O sea, dándome el signo de cada una de las coordenadas, yo ya sé en qué cuadrante está. Si estamos en el tercer cuadrante, las X son negativas, las Y son negativas. Entonces estamos en presencia de puntos donde las dos coordenadas son negativas. Y si estamos en el cuarto cuadrante, las X son positivas y las Y son negativas.
Entonces, el primero y el tercer cuadrante tienen los mismos signos. Estos dos son positivos, X e Y, y estos dos, X e Y, son negativos. Y en el segundo y cuarto cuadrante, la X es en este caso negativa y la Y positiva, y acá es positiva y negativa. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el punto 2, 3? Entonces yo digo 1, 2 y 1, 2, 3. Lo ubico al punto de acá, este es el punto 2, 3. ¿Es igual al punto 3, 2? No. No, ¿por qué? Bueno, ya lo borré a todo porque si no se me va a hacer un lío. Vamos a trazar la vuelta a la recta. ¿Por qué no? Decime dónde lo grafo, cómo lo grafico. Acá yo tengo el punto 2, 3. Entonces, 2 es en el eje de las X. X es 2. Y 3 es en el eje de las Y. Ahora pregunto, ¿es igual si yo los permuto, los cambio de lugar al punto 3, 2? No. No, porque cambia el dominio de la función. No. Porque a estos elementos se los llama par ordenado. Y si es par, hay dos elementos, está perfecto. Pero al ser ordenado dijimos que la primera componente es X, la segunda componente es Y. La primera componente es X, la segunda componente es Y. Entonces, si los dos pares ordenados son iguales, tienen que tener la misma X y la misma Y. Y no lo tienen. Este dice 3 de las X, estaríamos acá, y 2 de las Y, estaríamos por acá. Entonces, por eso yo les decía, cuidado, porque el par ordenado se llama ordenado porque tiene un orden, siempre es el mismo. La primera componente es X, la segunda componente es Y. Ahora, si yo tengo un punto sobre el eje, ¿qué coordenadas tiene este punto? Primero la X. ¿Cuánto de las X? Busco el eje de las X. Y acá, ¿qué punto tengo? Tengo el 0. Ahí. Ahí tengo el 1. Y este es el 0. ¿Qué coordenadas tiene ese punto que está sobre el eje? En este caso, Y. 1, 0. 1 de las X. Acá es 1, acá es 4. Ah, Primero la X. ¿Qué coordenada en X tiene? 0. 1. Ah, Porque pensé que era... está sobre el eje. El eje es el punto 0. Para el eje de las X y para el eje de las Y, este punto es 0. ¿Sí? Entonces, 0 de las X. Ahora, ¿cuántos de las Y? 4. Entonces, este punto tiene coordenadas 0, 4. Si yo lo ubicara acá al punto, supongamos menos 3, 0. Este es un punto que está sobre el eje de las X, porque es menos 3 de las X, ¿y cuánto de las Y? 0 de las Y. ¿Sí? Entonces, cuando los puntos no están en los cuadrantes, sino están sobre los ejes, una de las coordenadas va a ser ¿qué número? ¿Cómo, profe? Justo se me trabó, no escuché bien. Cuando uno de los puntos, o un punto que graficamos está sobre el eje de las X o el eje de las Y, ¿cómo son las coordenadas? Una de ellas es 0.
una de ellas es 0. Si está sobre el eje de las y, la x vale 0. Si está sobre el eje de las x, la y vale 0. Si yo pongo acá el punto, tiene 0 de las x y supongamos menos 2 de las y. Entonces, sobre el eje de las y, la x vale 0. Y sobre el eje de las x, la y vale 0. O sea, lo contrario a donde está ubicado en el eje el punto. Bueno. La próxima clase voy a poner fecha de examen. Los dejo acá porque justo tengo una reunión. Maxi, no te pase el resultado, están los dos correctos, están los dos aprobados. Ya voy a pasar al departamento. Y si la ves a Virginia o Sofía era. No, Brisas. A Brisas, ¿es tu compañera también? Porque no les pase los resultados. Sí, yo estaba esperando que los pases, pero Ah, no hay problema. bueno, si vos tenés el número de teléfono de ella, coméntale, si no ya la voy a buscar, porque no he tenido tiempo de enviarles el mensajito. Sí, creo que es de civil ella, creo. Ah, bien, entonces no, la busco yo. Pero los dos exámenes están aprobados, así que está aprobado el seminario de ingreso. Bueno, para la próxima clase voy a poner como tarea, yo sigo poniendo como tarea, de los mapas de conocimiento, no sé si llegan a 10 los que han cumplido con la tarea. A los que me llegaron les puse OK, recibido, y ya después les envío las correcciones. Para la próxima, sí. Disculpe la molestia. A mí yo lo tengo hecho ya, pero no me acordaba si lo tenía que enviar o íbamos a hablar de esto en clase. No, lo puse en el grupo hace 2 días. Les dije que solamente iba a aceptar hasta el día. Espérenme 2 segunditos que hable justamente lo que están. Perdón, porque justo es por la reunión que tengo que entrar. Si ya no se envió, era hoy hasta antes de las 4. Si no se envió y no se entendió, no se vieron los videos, no se envió, tarea no cumplida. Lo que les voy a pedir... Yo le envié, pero no me respondió nada, o sea, no, creo que no lo vio. Lo envié como 10 minutos bueno, antes. puede ser que no lo haya visto. Sí. Puede ser que no lo haya visto. Pero a los que ya ingresaron, ya les puse el OK recibido. No sé si llegan a 10. Lo que pido como tarea... ¿Era por WhatsApp? Por el WhatsApp, sí. A mí bien, Profe, sí. yo también se lo envié por WhatsApp. Pero... Bueno, perfecto. Entonces, ahora me fijo, los que han entrado antes de las 16 están para corregirse. Los que no entraron o entraron fuera de ese horario, ya no lo envíen porque no lo voy a corregir. Okay. Dominio de una función. Prepárenlo en la computadora, investiguen cuáles son el dominio de las funciones lineales, cuadráticas, de las funciones logarítmicas, exponenciales, valor absoluto, trigonométricas, ¿sí? Investiguen todo lo que más puedan sobre dominio en una hojita, lo arman en una hojita de Word
y yo la próxima clase los voy a habilitar como anfitrión para que nos comenten qué han investigado. Si le quieren agregar gráficos, mejor. Si le quieren agregar un video, mejor. O sea, puede ser en una hoja de Word, puede ser un video, acompañado de un video, puede ser, puede ser solamente texto, puede ser con un Word o un PowerPoint. Con gráficos. Todo lo que me hable sobre dominio de función. ¿Sí? Porque hay un montón de funciones y necesitamos establecer el dominio de las funciones. ¿Sí? Esa es la tareita, entonces yo con el listadito de asistencia los voy a ir nombrando, les comparto el anfitrión y ustedes tienen esa tareita, solamente dominio. Para la función constante el dominio es tal, para la función lineal el dominio es tal, para la función logarítmica, van a encontrar un montón de funciones. Lo importante es que ustedes armen algo, y más que son los electrónicos, tienen muchos recursos, inclusive pueden mostrar un graficador y decir, mire, esta es la gráfica de la función parábola. Y el dominio lo miramos de esta manera que lo puedan explicar, ¿sí? Porque es el dominio de la función cuadrática, el conjunto de los números reales, porque de los logaritmos son los números mayores que 0 o de las racionales los distintos de 0. Fundamentalmente eso, ¿sí? Nada más que eso. Yo la próxima clase entonces comparto el anfitrión y vemos qué encontraron ustedes como material. Pueden mirarlo en el libro, pueden mirarlo en internet, hay un montón de videos que nos explican lo que es el dominio de una función. Bueno, me despido entonces hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, cuídense mucho, cumplan con las tareas, porque después vienen los problemas, ¿sí? Que no presentan ninguna actividad, no participan de la clase y todo eso hace a un estudiante de nivel superior ya. Así que bueno, espero que tengan una buena semana, cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo miércoles. No, Chao, no, chicos. profe, cuídese. Chao, profe, que vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, chicos. profe, cuídese. Gracias.